Y entonces aquí tenemos lo que hoy constituye la forma establecida de la evaluación del paciente con EPOC. Se han incorporado dos componentes que yo les mencionaba. Primero, las exacerbaciones, es uno de ellos, y el segundo son más bien los síntomas de los pacientes. Es decir, hemos visto que de alguna manera el FEV1 tiene pobre correlación con la calidad de vida, con los síntomas. Entonces se ha intentado introducir estos elementos a la hora de poder intentar clasificar estos pacientes de una manera más precisa. Y entonces el esquema de evaluación nos queda de esta forma, en el cual tenemos en la parte inferior los síntomas, medidos ya sea por el cuestionario de INEA o por el CAT, que es el otro cuestionario que evalúa síntomas, y en la parte de las verticales tendríamos las exacerbaciones por un lado, y por el otro lado mantiene la clasificación GOL antigua. Es decir, que esta clasificación le agrega a la sintomatología y la función pulmonar elementos de riesgo, ¿verdad? Como son las exacerbaciones. Entonces, en función de esto, quedarían 4 grupos que pueden clasificarse en función de estos componentes, que serían el grupo A, que serían pacientes de bajo riesgo. De este lado tendríamos los síntomas menos a más. De este lado tenemos los estadios GOL, de menos a más. Y de este lado tenemos las exacerbaciones de menos a más. Por lo tanto, este grupo A tiene pocos síntomas y tiene un estadio GOL o exacerbaciones poco frecuentes o no tiene exacerbaciones. Es decir, que esos serían pacientes con bajo riesgo. En la parte a la derecha del mismo tendríamos también pacientes de bajo riesgo en la casilla B, pero esos pacientes, la característica que tienen es que han presentado o tienen la posibilidad de presentar más síntomas que los de clase A. La diferencia entre los de clase A y de los de clase B no es el riesgo es el mismo, tienen igual GOL, igual síntomas, exacerbaciones, perdón, pero tienen más síntomas, son pacientes más sintomáticos. Y luego tendríamos las dos casillas superiores, la C y la D, que tienen, como pueden observar, mayor riesgo, son estadios 3 y 4 de GOL o tienen 2 o más exacerbaciones por año. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál se toma de los factores de riesgo? Normal, digamos, si un paciente tiene, vamos a poner menos exacerbaciones, pero tiene un GOL más alto, bueno, se toma la medida de riesgo más alta. Es decir, que lo que hace que el paciente se ubique en estas casillas superiores es una de estas dos medidas, o la del GOL o la frecuencia de las exacerbaciones. Tiene que tener o 2 o más exacerbaciones, o en el caso que no tuviera 2 exacerbaciones, podría ir acá si es un estadio 3 o 4 en función del FEV1. Entonces ahí en esa CID tenemos, por lo tanto, pacientes de alto riesgo, porque tienen un riesgo elevado, pero también nuevamente se clasifican en pacientes con pocos síntomas, los que están en la casilla C, o con muchos síntomas, los que están en la casilla D. O sea que este es el esquema que hoy básicamente tenemos y estamos utilizando. Este esquema, hay que decirlo, es el fruto de una evaluación de los estudios anteriores, de los datos, pero es un esquema que, como cualquier esquema o método de clasificación, requiere validación. Y este esquema hoy todavía no está completamente validado, aunque hay estudios, ya hay datos que muestran básicamente, digamos, cierta consistencia en la ubicación de los pacientes en función de estos dos factores, es decir, los síntomas y el riesgo.
Tendremos que esperar, evidentemente, que se consolide o si eventualmente los datos de nuevos estudios puedan quizá modificar algo del esquema que eventualmente podría no ser exactamente tal cual, sino que podría tener alguna modificación, pero bueno, eso el tiempo lo dirá. Entonces pasamos al tratamiento, ¿verdad? El tratamiento hasta hace muy poco tiempo, en función de las guías GOLD y de los esquemas GOLD, estaba basado en los estadios, es decir, los estadios del FB1, leve, moderado, severo y muy severo, y en función del estadio, la idea de un tratamiento progresivo en el cual se entraba con broncodilación, es decir, más allá de las medidas básicas como el dejar de fumar, como la vacunación, medidas básicas muy importantes, desde el punto de vista farmacológico, con broncodilatadores de acción rápida o de acción corta, ¿verdad? La introducción de broncodilatadores de acción larga y corticoides inhalados y combinaciones y otros elementos, ¿verdad? Y de esa manera estábamos manejando estos pacientes hasta la aparición de este nuevo sistema de clasificación. Ahora, entonces, de alguna forma este sistema de clasificación tiene una implicancia desde el punto de vista terapéutico muy importante, puesto que ya el objetivo básico del tratamiento se hace más complejo a la luz de la forma como clasificamos los pacientes. Y en ese sentido, entonces, tenemos dos componentes, que son los síntomas y que es el segundo de ellos, los riesgos o el riesgo que tiene el paciente. Entonces, en ese sentido, como vemos, los síntomas son un objetivo fundamental, aliviar esos síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar el estado de salud general del paciente. Pero también tenemos los riesgos y en ese sentido intentar prevenir la progresión que tiene la enfermedad, por lo menos en una importante proporción de estos pacientes, prevenir y tratar las exacerbaciones y obviamente reducir la mortalidad de los mismos. Entonces, pasando al tratamiento específicamente, esto es un esquema muy simple que nos muestra un conjunto de fármacos que tenemos disponibles hoy para el tratamiento de la EPOC. Aquí tenemos los broncodilatadores beta-2, que son tenemos de acción corta para rescate y de acción larga, que aquí aparecen como denominados LABA. Tenemos los antimuscarínicos o anticolinérgicos, de los cuales también hay de acción corta, particularmente el hipatropio, por ejemplo, y de acción larga. Hoy tenemos disponible el tiotropio, como veremos, pero vienen muchos ya en camino, incluso ya está el aclinidium y otros más que ya vamos a disponer. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, los corticoides inhalados, las viejas teofilinas, de alguna manera casi erradicadas de las guías básicas de manejo del asma, pero que todavía en la EPOC pueden eventualmente tener algún resquicio, es decir, aunque creo que cada vez menor. Y combinaciones, lo cual no está indicado en este esquema, combinaciones de fármacos. LABA con corticoides inhalados, LAMA con corticoides inhalados, LABA con LAMA, LABA más LAMA más corticoides inhalados, y eso parece un juego de un trabalengua, como decía, pero es real y de hecho esos fármacos se están desarrollando y muchos están muy avanzados y probablemente en los próximos 5 años vamos a asistir a la aparición de ellos y a tener la posibilidad de utilizarlos en nuestros pacientes. Entonces, aquí tenemos algunos aspectos generales sobre el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que debemos tener siempre claro. Primero, el que fuma tiene que dejar de fumar, porque de lo contrario, ese paciente no hay quien logre que detenga la progresión, excepto que fuera resistente al humo del tabaco, lo cual puede ocurrir, pero en una mínima proporción. Desde el punto de vista de la terapia farmacológica, lo que logramos hoy
con toda esta gama y lo que viene de fármacos, lo que logramos hoy, lo que podemos aspirar hoy es reducir los síntomas, reducir la frecuencia y severidad de las exacerbaciones, es decir, el riesgo del paciente, mejorar el estado de salud del paciente en general y mejorar o incrementar la tolerancia al ejercicio, que suele ser un factor determinante cuando la enfermedad se encuentra en ciertos niveles más avanzados. Y también hay que decirlo, más allá de algunos datos a veces un poquito vidriosos o que quedan un poco de alguna manera sugeridos, aunque no claramente establecidos, al día de hoy no hay ninguna medicación que muestre en forma contundente que reduce la progresión o la declinación que presenta la enfermedad. Es decir, que hasta el día de hoy esto solo es posible a través de las políticas antitabaco, pero no son posibles mediante el uso de los fármacos o de la farmacología. También hay que considerar que en el tratamiento, como decíamos, farmacológico, los broncodilatadores en la EPOC son los elementos fundamentales. Así como en el asma, y a veces es confuso la diferencia entre asma y EPOC, en el asma los corticoides inhalados son fundamentales, son la primera línea del tratamiento. Aquí, en la primera línea son los broncodilatadores. La terapia inhalada es la vía preferida porque es la forma más directa de hacer llegar los fármacos a la vía aérea. A pesar de lo cual, algunos fármacos se han desarrollado por otras vías, vía oral, por ejemplo, en fin. Y cada tratamiento farmacológico, más allá de las guías y de los planteos, siempre tiene que tener en cuenta las necesidades de ese paciente particular. O sea, tiene que ser individualizada en función del paciente que se tiene que tratar. O sea, las guías son orientadoras, pero los pacientes son individuales y cada individuo es un mundo diferente. Y puede ser de los que responde, pero puede ser de los que no responde. Puede ser de los que tienen una declinación avanzada del FESO 1 o son los que quizás no tengan ninguna declinación. Por lo tanto, hay que determinar claramente la necesidad de ese paciente, severidad, síntomas, exacerbaciones y obviamente la respuesta que tenga el paciente al tratamiento farmacológico. Pero además la selección o más bien la elección que el médico debe hacer en toda esa farmacoterapia que cada vez es más voluminosa, más floreada, debe tener en cuenta, además de estos componentes fundamentales, el paciente, pero en cuanto a sus preferencias. Es decir, el paciente tiene voz y voto en la terapéutica. Esto no hay que perderlo de vista, porque esto es un factor determinante del fracaso terapéutico en la mitad de los pacientes muchas veces, hasta en la mitad de los pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente no está conforme, porque el paciente encuentra su inhalador no fácil de utilizar, porque el paciente no entendió claramente cómo había que usarlo, por lo tanto lo usa mal, porque el paciente no tiene clara aspectos fundamentales en el manejo de su enfermedad, y entonces todo ello lleva a un problema gravísimo, que es típico no de la EPOC solo, sino de todas las enfermedades crónicas, que es la falta de la adherencia o adhesión que el paciente tiene al tratamiento. El paciente lo deja. Y por lo tanto, básicamente, es como si no lo tratáramos, es decir, la situación persiste. O, lo que es peor, se sigue tratando, pero inadecuadamente, y por lo tanto, el tratamiento tampoco funciona. Los fármacos, como decía yo, más efectivos son los broncodilatadores de larga duración. Es decir, que entre broncodilatadores de corta y de larga, hoy se sabe claramente que son mucho más efectivos los broncodilatadores de larga duración en relación a los de corta duración. Se puede
combinar fármacos, y eso puede aumentar la eficacia, claramente. Como decíamos hoy, puede haber múltiples combinaciones. La vacunación de influenza, antineumococo, hay que ofrecérselas a los pacientes, porque es un factor muy importante que reduce el riesgo. Y además, también para aquellos pacientes con síntomas importantes, disnea importante, la terapia de rehabilitación es un componente muy destacado y muy útil, y además con gran eficacia, aunque poco utilizado. Entonces, en función de todo esto, ¿cuál sería nuestro manejo farmacológico? Volvemos al esquema anterior, las 4 casillas, y comencemos por la casilla A, que son los pacientes de bajo riesgo, pero que tienen síntomas. Bueno, esos pacientes de bajo riesgo y que tienen síntomas, ¿cómo los vamos a tratar? Bueno, la primera elección sería tratar los síntomas con medicación cuando el paciente tenga los síntomas. Como esos pacientes tienen pocos síntomas, no tienen todo el tiempo, entonces es adecuado tratarlo solo cuando tiene los síntomas. Entonces, en ese sentido, la medicación de primera línea ahí sería un broncodilatador beta 2 o anticolinérgico de acción corta, salbutamol, hipatropio, y con eso el paciente probablemente va a funcionar adecuadamente. Pero como vemos, hay otras elecciones. En el caso de que eso no funcionara, ya implica introducir los broncodilatadores de larga duración. Yo me voy a referir solo a la primera elección, si no sería muy larga. Bien, pasemos ahora a la segunda casilla, a la B. Son de bajo riesgo, pero estos tienen síntomas frecuentes. Por lo tanto, hay que tratar los síntomas de manera más intensa. Los broncodilatadores de acción corta no son muy eficaces. Entonces aquí, claramente, ustedes se darán cuenta, es fácil, intuirlo, introducimos los broncodilatadores de acción prolongada. Aquí los tenemos, que puede ser un LABA, o sea, digamos un salmeterol, formoterol, de beta 2 adrenérgico. Ahora ya los de acción ultra larga, ¿verdad? Por ejemplo, indacaterol y otros que ya prácticamente también vienen para el tratamiento de estos pacientes, o un LAMA, por ejemplo, tiotropio, aclidinium, o los que vengan posterior, que tienen duración, excepto alguno, el glicopirronium, que también está aprobado, es el único que tiene uso de 2 dosis diarias, a diferencia de tiotropio y aclidinio, que es una dosis diaria. Bueno, en el caso de que esos pacientes no funcionen así, hay que mezclar fármacos, se pueden aumentar la broncodilatación o bien agregar otros factores. Bien, la casilla C, pacientes ahora con alto riesgo y con pocos síntomas. Entonces, esos pacientes, sobre todo por el riesgo, básicamente, se les agrega al anticolinérgico, al broncodilatador de larga duración, ya sea LABA o LAMA, un corticoide inhalado. O sea que aquí puede estar justificada el tratamiento combinado con un broncodilatador de acción prolongada y un corticoide inhalado, como terapia primaria de elección. Y finalmente, como ven, el último de los casilleros, pacientes con muchos síntomas y con mucho riesgo. Entonces, en estos pacientes se plantea nuevamente, como ven, la misma terapia que para el grupo C, o eventualmente, ya que hay algunos estudios que muestran un beneficio, hacer lo que se llamaría una triple terapia. Es decir, al corticoide inhalado agregar un LABA, igual que el otro grupo, ¿verdad? Pero también agregarle un LAMA, o sea, los 3 fármacos en el tratamiento de estos pacientes. Nuevamente aquí les vuelvo a insistir y a plantear que este esquema es un esquema que requiere validación y que por lo tanto, en función de la validación, se verá en los grupos cuál es de estas estrategias múltiples la mejor
por lo menos para cada uno de esos grupos. Por ahora, entonces, nos manejamos en forma mucho más global y tentativa en función de la respuesta y otros factores, como yo les mencionaba. Es decir, para terminar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que tiene una morbidad y una mortalidad muy importantes, que ha aumentado a lo largo de estas últimas décadas y que claramente es una enfermedad heterogénea que presenta múltiples facetas. Y que aunque la espirometría sigue siendo, a pesar de las nuevas clasificaciones, un componente fundamental, particularmente en el diagnóstico de la enfermedad, hoy es evidente que los multidimensionales son más importantes, más completas y agregan mucho más factores a la hora de la terapéutica de estos pacientes. Muchísimas gracias por haberme aguantado a esta hora. Bien, como ustedes acaban de ver, la conferencia del doctor Rodrigo fue una de las más esperadas y más cotizadas, vamos a decirlo así, del Congreso de Neumología que se hizo en mayo de este año. Por esa razón que quisimos que viniera de nuevo el año que viene al Congreso Centroamericano, que se va a celebrar en marzo del año que viene. Quizás la semana que viene presentemos otra conferencia del doctor Rodrigo, porque él dio 3 conferencias y una mesa redonda, además, participó. De manera que, dependiendo de cómo uno, en el sondeo que haga posterior a este programa, vea cómo han sido celebradas estas 2 conferencias, pues posiblemente la semana que viene presentemos una tercera conferencia con el doctor Gustavo Rodrigo. De manera que hasta la semana que viene.